Mi suegra me dijo, cualquiera que no ayude con las tareas del hogar no es bienvenida aquí. Parecía esperar que me sintiera mal y rogara por perdón. Mi esposo, sentado a su lado, tenía una sonrisa burlona en su rostro, como si disfrutara viéndome regañada, pero en lugar de sentirme molesta, me sentí sorprendentemente tranquila. Me iré entonces, dije con firmeza, sin ninguna duda. No me preocuparé por lo que les pase a ellos. En ese momento, me di cuenta de que deberían arrepentirse de su propio comportamiento. Soy Susan, tengo 42 años, trabajo a tiempo completo y me ocupo de nuestra casa. Mi esposo, Ion, y yo tenemos 2 hijos adultos que se han mudado y están llevando sus propias vidas. Ion y yo se suponía que debíamos disfrutar de nuestro tiempo juntos, pero ahora estamos viviendo con mi suegra. Después de que nuestros hijos se mudaron, mi suegra, quien había perdido a su esposo, vino a vivir con nosotros. Nuestra vida tranquila cambió drásticamente debido a su presencia. Mi trabajo me mantiene ocupada, y a menudo trabajo hasta tarde. A veces no llego a casa hasta después de las 8 p.m. Últimamente, cuando regreso, me frustra lo que veo. La sala está desordenada, con bocadillos y ropa esparcidos por todas partes, y mi esposo está tirado en el sofá, viendo televisión y bebiendo cerveza sin preocuparse por el desorden. Ni siquiera me reconoce cuando llego. La cena no está preparada, y no puedo evitar sentirme decepcionada. Ignorando el desorden, voy directamente a la cocina para empezar a preparar la cena como de costumbre. Entonces, mi suegra asoma la cabeza por la puerta de su habitación y comienza a darme una lección como si yo fuera la culpable de todo. Llegas tarde otra vez. Estoy muriéndome de hambre. Siempre hablas de horas extras y viajes de trabajo, pero nunca te ocupas de la casa. No eres una buena ama de casa, me acusa mi suegra, usando mis llegadas tardías como excusa para criticar mi trabajo en el hogar. Ella se queja de todo lo que le molesta y me culpa por todo. En estas situaciones, he aprendido que lo mejor es simplemente dejarla sola hasta que se calme. Discutir o defenderme solo empeora las cosas, así que finjo reflexionar sobre sus palabras y me concentro en cocinar. Sus palabras duelen, pero la soporto porque sé que eventualmente se calmará. Lo que es aún más difícil de soportar es como mi esposo parece disfrutar viéndome regañada por mi suegra. Las mujeres deberían apreciar a sus esposos. Te falta encanto, repite mi suegra sus frases habituales. Es cierto, ¿verdad?, interviene mi esposo, burlándose de la situación. Mientras sirvo la cena, siento como la ira se acumula hacia mi suegra, pero es el comportamiento de mi esposo lo que más me molesta. A pesar de mis repetidas solicitudes para que terminen la cena por su cuenta cuando llego tarde, nunca escuchan, incluso cuando empiezo a cocinar. Ellos simplemente se sientan y esperan a que les sirva la comida, como si yo fuera su criada personal. Nuestra situación se ha deteriorado desde que mi suegra se mudó con nosotros. Antes de eso, mi esposo solía ayudar con las tareas del hogar. Logramos criar a nuestros hijos mientras ambos trabajábamos. Gracias a su ayuda, cuando llegaba tarde, él preparaba la cena, alimentaba a los niños y se encargaba de las cosas, pero ahora ha cambiado. Dejó de ayudar y comenzó a unirse a mi suegra en las críticas hacia mí. Es confuso y frustrante. Mi suegra me llama perezosa e incompetente, pero ella es la que depende de nosotros. No ha contribuido en nada hacia los gastos, a pesar de que heredó dinero cuando murió su esposo. Lo desperdició en cosas caras, se quedó sin dinero e incluso se endeudó. Ahora vive con nosotros básicamente gratis. Todo comenzó el primer día que vivimos juntos. Mi suegra anunció que sería más considerada de ahora en adelante. Se inclinó profundamente, mostrando humildad, pero solo 3 días después, comenzó a criticarme de nuevo por descuidar las tareas del hogar. Al principio, su cambio repentino me divirtió, pero rápidamente se volvió serio. Implicó que no era una buena esposa porque me enfocaba demasiado en mi trabajo. No solo se quejaba de las tareas del hogar, también criticaba mi trabajo. Le expliqué que a veces tenía que trabajar tarde, pero no escuchó. En su lugar, sugirió que tomara un trabajo a medio tiempo en un supermercado cercano. Ella tenía su idea de lo que debería ser una nuera, pero no entendía nada de mi trabajo. Vivir con ella era un dolor de cabeza. Si no le gustaba algo, como nuestras opciones de comida, se quejaba. Incluso cosas simples como el desayuno se convertían en un problema. Solíamos comer pan o comprar almuerzo, pero a ella no le gustaba eso. Ahora sigue nuestras reglas a regañadientes, pero se queja de ello. La cena es el mayor problema. Insiste en que la cena debe ser a las 6 p.m., con al menos 3 guarniciones, y dice que todos deben comer juntos. Asegura que eso es lo que hace una familia normal, pero mi trabajo a menudo me mantiene más allá de las 6 p.m., y renunciar no es una opción porque afectaría nuestras finanzas. ¿Es porque el salario de Ion no es suficiente?, acusa mi suegra.
negándose a creer que trabajo para mantener a nuestra familia. Cuando busco apoyo de mi esposo, él simplemente lo pasa por alto, diciendo que eventualmente aprenderé mi lección. No me defiende, lo que solo aumenta mi frustración. Mi esposo parece disfrutar de su papel de marido comprensivo y tolerante, que no hace tareas del hogar. Esto me molesta aún más. Cuando nos mudamos con mi suegra, él tomó su lado en lugar del mío, lo que fue decepcionante. Desde entonces, ambos me han tratado injustamente, como si se unieran contra mí. Cada vez que trato de hacer que mi esposo me ayude con las tareas del hogar, mi suegra me detiene, diciendo que es trabajo de la esposa. Mi esposo no me defiende ni intenta detenerla, aunque solíamos llevarnos bien. Ahora me pregunto por qué han cambiado las cosas. Pero luego me di cuenta de algo, mi esposo sonríe cada vez que mi suegra me critica. Quizás tenga un problema con el hecho de que gano más que él. Probablemente tampoco quiera hacer las tareas del hogar, pero no puede quejarse porque se supone que él debe ser el proveedor. Creo que ha estado disfrutando de esta situación todo el tiempo. Cuando mi suegra se mudó, a menudo me regañaba, cuestionando si yo era realmente el cabeza de la familia. Parecía darle algún tipo de satisfacción verme regañada. Me hizo darme cuenta de cuán cerrado de mente era mi esposo, con quien había estado tanto tiempo. Después de eso, pasé días preocupada por qué hacer. Mi suegra seguía causando problemas, y mi esposo no era confiable. Pero en los días tranquilos antes de que llegara mi suegra, me faltaba valor para tomar decisiones. Un día, mientras estaba de compras, una vecina me llamó y hizo un comentario inesperado. Dijo que debería ser más considerada con mi suegra. Me sorprendió y le pregunté qué quería decir. Ella dijo que no le gustaba especialmente su propia suegra, pero no pensaba que fuera inconsiderada. Luego soltó una bomba. Había escuchado sobre mí de parte de mi suegra. Según ella, no hacía ninguna tarea del hogar. La casa siempre estaba sucia y desordenada. La lavandería se acumulaba. El reumatismo de mi suegra había empeorado porque no podía hacer las tareas, y su hijo llegaba tarde del trabajo. Fue impactante escuchar cómo me estaban retratando. No hago nada, y por eso solo comemos pan en cada comida. Mi suegra ha estado llorando y quejándose de esta situación. Últimamente, he notado que la gente en el vecindario no reacciona cálidamente hacia mí. Me di cuenta de que es por las mentiras que mi suegra ha estado difundiendo. Mi pequeña y frágil suegra sabe cómo ganarse la simpatía de los demás. Probablemente se está presentando como una suegra sufrida lidiando con una nuera perezosa que no hace nada en la casa. La vecina me miró con ojos fríos y acusadores, y me sentí avergonzada de que nuestros problemas familiares se estuvieran extendiendo al vecindario. No creo que eso sea cierto, murmuré, y rápidamente volví a casa. Cuando entré en la sala, mi suegra estaba viendo televisión y comiendo bocadillos. Por favor, deja de difundir rumores, le dije con firmeza mientras pasaba apresuradamente. Mi suegra se rió y admitió, pero es cierto. Ya no pude soportarlo más. Algo dentro de mí se rompió. Si ella quería creer sus mentiras, que así sea. A partir de ese momento, dejé de hacer cualquier tarea doméstica. Al día siguiente, cuando llegué a casa del trabajo, mi suegra estaba gritando como de costumbre, exigiendo la cena, ignorando los comentarios de mi esposo y mi suegra. Tomé un paquete de fideos instantáneos de mi despensa y preparé suficiente solo para mí. Mi suegra, al ver esto, se puso roja y siguió gritando. Así que ahora estás demostrando que eres la peor nuera que no hace nada en la casa. Está bien, si así quieres ser. Mientras comía mis fideos tranquilamente, mi suegra no pudo encontrar una respuesta. Se volvió hacia mi esposo, llorando por apoyo. Cuando él finalmente se acercó a mí, le expliqué lo que había pasado. Mamá ha estado diciendo a todos que soy una nuera terrible que no hace nada en la casa. Cuando le pedí que dejara de hacerlo, insistió en que era cierto. Así que he decidido dejar de hacer cualquier tarea. Haré exactamente lo que ella ha estado diciendo a todos. Le conté a mi esposo lo que había pasado el día anterior. Intentó calmarme, luciendo preocupado. Mamá probablemente exageró las cosas. No seas tan obstinada. Aunque mi suegra me estaba molestando y era su culpa, mi esposo seguía tomándola en su lado. Ni siquiera tenía la energía para discutir. Tiré el paquete de fideos vacío. Ignoré a mi esposo y me fui directamente al baño. Hice mi lavandería y me di un baño sola. Mientras me relajaba en la bañera, sentí un alivio. Debería haber hecho esto desde el principio. No importaba si hacía las tareas del hogar o no, siempre me etiquetaban como una mala esposa de todos modos. A partir de entonces, dejé de hacer cualquier cosa. Mi suegra se quejó de la falta de desayuno. En mi día libre, cuando me desperté y fui a la sala, me ordenó que fuera a comprar pan de inmediato. ¿Por qué no vas a comprarlo tú misma? Soy una mala esposa.
así que solo compraré mi parte, y de ahora en adelante, paga por tu comida o encárgate de ella tú misma, le dije. La ignoré, preparé café para mí y comí mi propio pan, terminando rápidamente mi comida. Al ver la reacción de mi suegra, me preocupé por si había sido demasiado dura, pero dado todo lo que había soportado, sentí que era lo menos que podía hacer. Después, solo limpié mi propio espacio en la abarrotada sala y me acomodé para leer un libro. De repente, sonó el timbre. Mirando el monitor, vi a más de 5 personas mayores, todas caras conocidas, claramente enojadas, confundida. Observé mientras mi suegra se apresuraba a abrir la puerta. Las personas mayores comenzaron a entrar una por una. Me sorprendí cuando una de ellas de repente me gritó: escuché que eres la mujer malvada que ni siquiera prepara comidas para su propia suegra. Estas personas mayores eran los hermanos de mi suegra y sus cónyuges. Ella les había contado una historia falsa sobre cómo la maltrataba, diciendo que no la alimentaba adecuadamente ni la dejaba bañarse, y pidió su ayuda. Mi suegra es la más joven de 5 hermanos, con 4 hermanos mayores, incluyendo a sus cónyuges. Había 9 personas mayores acusándome de ser una esposa demoníaca que merecía castigo. Ser criticada por tantas personas me hizo sudar frío de miedo. Esto es un malentendido, logré argumentar finalmente, con la voz temblando, pero luego el hermano mayor de mi suegra levantó la voz. Deja de poner excusas, gritó, golpeando el suelo con su bastón. Los demás se unieron, exigiendo que pidiera disculpas y reflexionara sobre mis acciones. Mi esposo llegó después de escuchar el alboroto. El hermano de mi suegra se volvió hacia él y criticó mi crianza. Mi esposo no me defendió, en cambio, también me criticó a mí, solo le importaba él mismo, no yo. Cualquier afecto que tenía por él desapareció en ese momento. Solía pensar que mi esposo era amable hasta que comenzamos a vivir con mi suegra, pero no es amable, es simplemente débil, incapaz de resistir la presión y fácilmente influenciado por las opiniones de los demás. Uno de los hermanos de mi suegra tomó en serio las palabras de mi esposo y sugirió que nos divorciáramos. Todos estuvieron de acuerdo. Mi suegra dijo que tal vez me darían otra oportunidad si prometía cambiar y servirle mejor a ella y a mi esposo en el futuro. Conteniendo las lágrimas, sus hermanos me dijeron que estuviera agradecida, diciendo que no encontraría una suegra más amable en ningún otro lugar. Decidieron que se turnarían cada semana para verificar si estaba haciendo las tareas y sirviendo a mi suegra y a mi esposo. Una vez que terminó la conversación, todos parecían satisfechos. Planearon salir a comer sushi ya que estaban juntos por primera vez en un tiempo, y salieron de la casa. Al irse, mi suegra hizo un comentario final, diciendo: la casa debe estar limpia y la lavandería hecha para cuando regresemos. ¿Por qué tuvo que llegar a esto? Sola en la desordenada sala, las lágrimas comenzaron a brotar. Solíamos estar felices hasta que mi suegra se mudó. ¿Por qué me critican todos los familiares a pesar de que hago mi mejor esfuerzo? Las lágrimas corrían por mi rostro, una mezcla de tristeza, arrepentimiento y enojo. Después de unas horas, mi esposo y mi suegra regresaron a casa. Yo seguía sentada en la desordenada sala. Mi suegra sonreía con desdén y dijo: lárgate. No necesitamos una esposa que no haga tareas del hogar. Te dije que limpiaras antes, ¿no? Parecía estar algo borracha, y mi suegra me ordenó que me fuera inmediatamente. Mi esposo se unió, sonriendo, pensando que esto me haría obedecer en silencio. Pero ya no tenía ningún deseo de seguir trabajando duro para ellos o de hacer algo por ellos. Está bien, me iré entonces, dije calmada y me levanté para salir de la sala. Detrás de mí, escuché a mi suegra y a mi esposo riendo, pensando que estaba blufeando. Ya no me importaba su reacción. Empaqué mis cosas en mi habitación y salí de la casa sin decir otra palabra. Aproximadamente 2 semanas después, mi suegra me llamó. John dice que no tiene dinero. ¿Qué significa eso?, preguntó, frenética. Le dije la verdad. John gana solo 1/3 de lo que yo gano. He estado cubriendo nuestros gastos con mi salario, y la casa está a mi nombre, así que por favor, márchense pronto. Voy a venderla, le insté. Pero insistió en que era una broma. Le dije que revisara el libro de banco en su cajón para que lo viera por sí misma. Al otro lado del teléfono, mi suegra guardó silencio, aparentemente sorprendida por el bajo salario de mi esposo. Luego comenzó a entrar en pánico, rogándome que regresara porque lo sentía, y mi esposo estaba solo. Pero había tomado la decisión de divorciarme de mi esposo. Le dije que manejaría todo a través de un abogado y colgué el teléfono, ignorando sus lágrimas de disculpas. Más tarde, con la ayuda de un abogado, presenté la solicitud de divorcio, citando las acciones de mi suegra y mi esposo como la razón. El divorcio se concedió, y me sentí aliviada. Incluso recibí un pequeño pago de consolación.
Cuando les conté a mis hijos sobre el divorcio y lo que había pasado, me apoyaron, coincidiendo en que era culpa de mi esposo y mi suegra. Después de eso, vendí la casa, y mi esposo y mi suegra se mudaron. Tuvieron que quedarse con familiares temporalmente ya que habían perdido su hogar. Como resultado, las mentiras de mi suegra quedaron expuestas, y parece que mi esposo y mi suegra fueron rechazados por sus familiares. He oído que ahora viven en un pequeño apartamento juntos, luchando debido al bajo salario de mi esposo. Pasan sus días echándose la culpa mutuamente por mi partida. Mi esposo me envía mensajes con frecuencia, pidiendo reconciliación ahora que ha cortado lazos con su madre. Sin embargo, estoy considerando bloquearlo pronto porque está resultando molesto. Sin sus quejas, me siento libre. Planeo vivir mi vida con gracia a partir de ahora, centrándome en mí misma.